Amados hermanos, todos los que aquí están presentes en este 20º Congreso del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, es para mí un inmenso privilegio el poder participar de este gran evento mundial, así como es muy honroso el que se me haya confiado la oportunidad para compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Con mucho respeto y gratitud saludo a cada uno de ustedes, al presidente del SIC, reverendo Brad Sell, y a todos los organizadores de este gran evento mundial. El tema que se me ha indicado para predicar lleva por título El amor de Cristo nos constriñe para abundar en toda buena obra. La base de este mensaje lo encontramos en varias partes, pero permítame leer solamente 2 versículos de 2 de Corintios, capítulo 5, los versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Oramos, soberano Rey de la Gloria. Henos aquí una vez más en este lugar para alabarte y para adorarte, Dios de la Gloria. Para ofrecerte nuestra gratitud por la salvación tan grande y para agradecerte también por habernos hecho parte de la Iglesia fiel. Anhelamos, Señor, en este último día que sigas derramando sobre nosotros de tu gracia y de tu bendición para la fortaleza de nuestras vidas, para nuestra instrucción cristiana cuando renovamos aquí nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. Señor, te suplicamos que sigas bendiciéndonos aquí hasta el final, pero que continúes en cada uno de los lugares de donde procedemos. Anhelamos, oh Dios, agradarte con nuestra vida. Anhelamos seguir sirviéndote y alabándote y viviendo como pueblo tuyo, redimido, sacado de las tinieblas a la luz, para dar un testimonio de ti, oh Dios, el Dios verdadero, el Dios viviente. Señor, ruego que me des la ayuda que necesito, la unción de tu Espíritu Santo, de modo que cumpla el propósito por lo que estoy aquí. Señor, te ruego en el nombre precioso de Jesús, mi Señor, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Comenzaré tratando de definir la palabra constreñir. Según el diccionario de la Academia Española, lo define como obligar,
precisar, compeler por fuerza o a alguien a que haga y ejecute algo. La Biblia de estudio John MacArthur lo define como una presión que es la causa de una acción. El primer punto de este mensaje: el amor de Cristo nos constriñe para reconocer la misericordia de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. 2 Corintios 5:14. El apóstol Pablo nos dice: mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros o con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 4 al 6. El apóstol Juan enfatiza: Dios es amor. Es decir, que Dios es amor en esencia. Cuando Cristo vino a la tierra, Él encarnó el perfecto amor. Por su misericordia, la salvación del hombre fue concebida y manifestada corporalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto tan conocido, Juan 3:16. El Evangelio de Lucas, leemos en él: por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Lucas 1, 78 al 79. La salvación se origina en la misericordia, es decir, en la compasión de Dios. El Padre planeó la salvación, el Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo la aplica. Hay perfecta unidad en la deidad, que algunos actos de redención se le atribuyen a una de las personas específicas o bien a la deidad esencialmente. El amor es el verdadero punto de contacto entre Dios y el hombre. El hombre ha sido hecho a la imagen de Dios, y la imagen de Dios es la capacidad de entrega personal. Mientras más bondadoso y amable es el hombre, mucho más se parece a Dios. Un hombre bueno prefiere a otros antes que a él. Un hombre malo es egoísta. Así lo define el diccionario de teología de Harrison. El amor y la misericordia de Dios nos constriñe, es decir, nos obliga para ser diferentes de los que no tienen ni perciben el amor y la misericordia de Cristo. Nos toca a nosotros, de alguna manera y en alguna medida, demostrar ese amor y compasión que ignoran a aquellas personas.
Segundo punto, el amor de Cristo nos constriñe para no vivir para nosotros mismos. Y por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Dado que Cristo murió por nosotros, también nosotros estamos muertos a nuestra vida antigua. Al igual que Pablo, ya no deberíamos vivir para agradarnos a nosotros mismos, sino para nuestra vida agradando a Dios, sino pasar nuestra vida agradando a Dios. Porque Cristo, cuando éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 6, 8 y 10. La conclusión justa es que no nos pertenecemos a nosotros, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Por lo tanto, ya no tenemos ningún derecho de vivir para sí, sino para aquel que nos compró. Las tres personas de la Trinidad participaron en nuestra salvación. El Padre nos amó, tanto que envió a su Hijo para que fuera el puente entre Él y los hombres. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para que llene nuestras vidas de amor y compasión, de modo que estamos capacitados para vivir para Cristo y para servir a los hombres. Dios ha comisionado a la Iglesia la predicación del Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. No lo harán los ángeles, porque no se les ha confiado a ellos la responsabilidad. Nos insinúa 1 Pedro 1, 12. Pero somos los redimidos por el Señor, los que tenemos el mandato para hacerlo. Marcos 16, 15 al 16. Nuestra responsabilidad y privilegio es servir a Cristo, quien nos redimió. En nuestros días se habla mucho y atinadamente de la verticalidad y la horizontalidad del Evangelio expresadas de manera plástica en la cruz. Un cristianismo meramente vertical, que solo mira a Dios, no es cristianismo, y un cristianismo horizontal que solo mira al hombre tampoco es cristianismo. Lo primero es mero misticismo hueco, lo segundo, filantropía humana, nada más. La palabra de Dios nos enseña a considerar al hombre en su totalidad, como un ser dotado de cuerpo y alma, inmerso ahora en la temporalidad, pero
con un destino que penetra en la eternidad. Los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu de Dios, no tuvieron problemas en unir los dos elementos sin esfuerzo de ninguna clase. En sus mensajes se combinan admirablemente la escatología mesiánica y la denuncia de los pecados cometidos en la sociedad de su tiempo, el llamamiento a la reconciliación con Dios y el deber de vivir conforme a los principios de su justicia. Tampoco hubo problemas en la iglesia del primer siglo. En aquella gran familia de discípulos de Jesús en Jerusalén, la predicación del Evangelio y la conversión de miles de personas corrían parejas con la solicitud que los creyentes tenían por los pobres y las viudas. Referencia en el libro Iglesia, Sociedad y Ética, escrito por José M. Martínez y José Grau. En el Evangelio de Mateo 25, 34 al 40, Cristo nos enseña sobre actos de compasión que todos podemos realizar a diario. Son gestos que no dependen de riqueza, habilidad o inteligencia, sino de simples actos de bondad. La bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. No tenemos excusa para desatender a quienes pasan necesidad. Tampoco podemos decir que es responsabilidad de la Iglesia o de las instituciones de gobierno responsables del servicio social. Dios exige que atendamos las necesidades de los demás. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo y lo cubras y no te escondas de tu carne, nos dice Isaías 58:7. Nuestra responsabilidad costó el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. Fue ofrecido el sacrificio vivo por los pecados de la humanidad. Nosotros somos parte de esta humanidad, pero ahora ya somos hijos de Dios, redimidos, es decir, rescatados por la sangre del Cordero de Dios. Juan 1:29, 36, Apocalipsis 12:11, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, nos dice Pablo en Efesios 1:7. Pero todavía hay millones de personas que viven en esa tierra que aún están muertos en sus delitos y pecados, viviendo sin esperanza, sin Dios en el mundo. Efesios 2:12 al 13. Dios, por su grande misericordia, nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Pero nuestra responsabilidad es interesarnos en la salvación de aquellas personas, y ya no podemos vivir para nosotros mismos. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cuando el hombre acepta a Cristo como su Salvador, muere al pecado y recibe vida espiritual. Efesios 2:1 al 2. El viejo hombre del creyente queda muerto. El nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad,
de verdad. Según Efesios 2:42, 22, tiene el privilegio de que Cristo more en su interior y los capacite con el poder del Espíritu Santo para vivir en Él, es decir, en Cristo. Pablo sigue diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Según 2 Corintios 5:17, el cristiano es una persona nueva en su interior. El Espíritu Santo le da vida nueva y ya no es la misma de antes. Los cristianos no somos reformados, ni rehabilitados, ni reeducados. Somos recreados, somos una nueva creación para vivir en unión vital con Cristo. Colosenses 2:6-7 enfatiza esta verdad. Ahora, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino para Cristo y para hacer toda buena obra. Tercer punto. El amor de Cristo nos constriñe para abundar en toda buena obra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. El tema de la generosidad se da en el contexto de la siembra y la cosecha. Se enfatiza el aspecto económico. Dios, el que proveyó por amor y misericordia el sacrificio para nuestra redención, también es el Todopoderoso para suplir todas las necesidades económicas de los creyentes a fin de que haya los recursos necesarios para toda buena obra. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios, nos dice Pablo en 2 Corintios 9:7-11. Las Escrituras enfatizan, y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad, porque el cristianismo es un asunto, es una realidad práctica, no teórica. 1 Juan 3:18. Dios tiene preocupación por los pobres y desvalidos, porque son ellos generalmente los maltratados por los ricos. Mas vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados. Dice Santiago 2:6, en todos los países hay ricos y pobres, pero en donde quiera la mayoría es la gente de bajos recursos económicos. Pero hay advertencia para los ricos. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento diciendo,
Cerca está el año séptimo, el de la revisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso, para no darle, que él podrá clamar contra ti a Jehová, y se le imputará a pecado. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusiere tu mano. Deuteronomio 15, 9 al 10. Demos siempre lugar al amor de Cristo para constreñirnos, para impulsarnos, si se quiere, para ayudarnos, a fin de abundar en toda buena obra. Enseñanza tenemos en las Escrituras. Vivamos para las buenas obras. Las evidencias de nuestra fe serán las buenas obras. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 17 y 18. Algunas personas serán ganadas para Cristo y su reino por nuestro cristianismo práctico, pero otros se perderán por nuestro mal testimonio. Nos recuerda Pablo en 1 Corintios 10:32, 2 Corintios 6:3. El escritor francés André Gide dice de esta manera: considero que a raíz de sus transacciones el cristianismo está en bancarrota. He escrito, y lo creo firmemente, que si se hubiese hecho prevalecer y se hubiese llevado a la práctica las enseñanzas de Jesús, hoy no existiría el problema del comunismo, y en este tiempo el neocomunismo o la nueva izquierda, como nos dicen allá algunos sociólogos y políticos. Este pensamiento lo podemos encontrar en el libro Diálogo entre Cristo y Marx, escrito por el profesor y teólogo Samuel Escobar. Ante esta evidente realidad, los hijos de Dios estamos llamados a compartir de lo que tenemos. La disposición de dar es más importante que la cantidad. Cristo alabó a la viuda que dio sus 2 monedas, sus 2 blancas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía de su alimento. Nos recuerda Marcos, capítulo 12, versículos 43 y 44. El amor de Cristo nos constriñe para hacer buenas obras. Cuando tomemos lo que Dios nos ha dado y lo invertimos en su obra, Él nos proveerá aún más para seguir dando y haciendo buenas obras. Las buenas obras son la evidencia de una nueva vida espiritual. Es lo que se ve. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, ¿para qué? En lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. 1 Pedro 2:12. Tenemos que vivir un cristianismo práctico.
voy concluyendo. El amor de Cristo nos constriñe para reconocer la gracia y misericordia de Dios. Como pecadores, solo merecíamos el infierno. Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8 y 9. El amor de Cristo nos constriñe para no vivir para nosotros mismos, sino para Dios y para los que nos necesiten. Los hermanos en la fe y las demás personas que requieren nuestro servicio, no nos cansaremos, pues, de hacer bien, que a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, tengamos o hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe, nos recuerda el apóstol Pablo en Gálatas 6, 9 al 10. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Colosenses 3, 23 al 24. El cristiano es una persona nueva en su interior, pero sus actos son exteriores y visibles. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Nos recuerda Pablo en Efesios 2:10. Esta sociedad humana está llena de una espantosa corrupción. El pecado la ha ensombrecido tanto como en los días de Noé. Nos recuerda el evangelista Mateo en su Evangelio, capítulo 24, versículo 37 al 39. Por eso necesitamos nuestra sal y nuestra luz. Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Mateo 5:13. Y continúa diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. El apóstol Pablo también nos exhorta: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, 12 al 15. Es imprescindible que sea Cristo quien nos constriñe para reconocer siempre la gracia y la misericordia de Dios. Cristo sea quien nos constriña, quien nos convenza, quien nos apoye, quien nos ayude para no vivir egoístamente solo para nosotros mismos. Es importante que sea quien nos constriña para vivir haciendo buenas obras delante de Dios y delante de los hombres, obrando
pero también viviendo y viviendo en santidad. El apóstol Pedro nos recuerda: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nos recuerda Pedro, 1 Pedro 1, 13 al 16. Es una contundente exhortación para que los cristianos procuremos en Cristo, constreñidos, dejándonos constreñir por Él, y bajo el poder del Espíritu Santo, nuestro perfeccionamiento cristiano se ha continuado. Y continuado y vivido en la santidad en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Y así termino agradeciendo por su paciencia, y que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias.